Hoy es 28 de febrero, último día de este mes, el segundo mes del año, y es el segundo domingo de Cuaresma. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El domingo pasado el Evangelio hablaba de las tentaciones de Jesús. Hoy el Evangelio es de la transfiguración. De hecho, en Israel hay un poquito al sur de Cafarnaún, hay una grande montaña, un monte solo, aislado, que es el monte de la transfiguración. Y esta escena de la transfiguración viene en un momento crítico para el grupo de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús habían seguido, esperaban un Mesías guerrero, un Mesías poderoso, un Mesías que acabara con el imperio romano. De hecho, al final del capítulo 8, Jesús por primera vez les anuncia su pasión. Lo hace 3 veces y las 3 veces los discípulos no entendieron. Pero sobre todo la primera, que les va a causar una gran crisis. ¿No? Voy a ir a Jerusalén, me van a rechazar, me van a matar, voy a resucitar. Y Pedro trata de disuadirlo. Señor, no hagas esto. Jesús le dice: retírate de mí, Satanás, a final de cuentas. Y es en ese contexto donde aparece este pasaje de la transfiguración. Es decir, este pasaje tiene tintes de resurrección. Es reafirmar, confortar, dar esperanza, ver que hay algo más allá de la muerte, del dolor, del sufrimiento de este Mesías que va a ser rechazado. Porque no tenían ideas, no tenían categorías, no tenían maneras de pensar que el Mesías tenía que ser resucitado. Ellos esperaban solamente un Mesías glorioso. Sin embargo, Jesús los va a llevar poco a poquito. Entonces, es después de la primera predicción donde Pedro no acepta los planes de Jesús, Pedro quiere imponer sus planes, Jesús se transfigura. Es decir, cambia su forma. Es lo que Él es, se manifiesta lo que Él es, lo que Él será, ¿no? En la resurrección. Y por eso, primera cosa, lleva a Jesús al grupo de 3, Pedro, Santiago y Juan. Ese grupo más íntimo de los 12 discípulos de Jesús. Lo vamos a encontrar cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, también en Getsemaní. Y aquí los encontramos. Ahora suben a la montaña y detrás de eso está toda la idea del libro del Éxodo. Cuando Moisés subió a la montaña y la montaña se iluminó y el rostro de Moisés se transfiguró. Aquí estamos, es una revelación, una teofanía, una manifestación de Dios. Y por eso el Evangelio de Marcos insiste en que sus vestidos hicieron blancos, resplandecientes, que no hay nada en la tierra que lo pueda hacer tan blanco, esa blancura. Y luego aparecen 2 personajes en este orden, Elías y Moisés. ¿Por qué Elías? Elías es el grande profeta del Antiguo Testamento, el que no le tuvo miedo a los reyes y a la reina Jezabel. Y Elías es aquel que, según la tradición, tenía que anunciar la llegada del Mesías. Y ese Elías sería Juan el Bautista. Por otra parte está Moisés, que es el legislador, quizás el personaje más importante del Antiguo Testamento. De hecho, a él se le aplicaban como autor los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora bien, dice, conversaban con Jesús. No dice de qué conversaban. El Evangelio de Lucas dice que conversaban acerca de su tránsito, de su pasaje en Jerusalén.
de su muerte y de su resurrección. Es en eso, mientras están conversando los tres, es como decir, la ley y los profetas están de acuerdo que Jesús es el Mesías, que no es un invento de alguien más. Y ahora, mientras están allí, es cuando Pedro dice, Señor, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Al final de cuentas, no sabían lo que decía porque estaban asustados, no sabían. Ante la manifestación del Señor, ante sus dones, no quedaba más que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La misericordia del Señor. Pedro no sabe, Pedro se quiere quedar allí, ¿no? Y Jesús sabe que la transfiguración es un momento, un pasaje a Jerusalén, que es la muerte y la resurrección. Y es ahí verdaderamente donde empieza la parte teofánica, la parte manifestativa del Señor. La nube que indica la presencia del Señor, esa nube que acompañó la tienda del encuentro del pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Cuando la nube se paraba, en la presencia del Señor, todos se paraban, al final de cuentas. Y se escucha esta voz, este es mi Hijo amado. Ese es, en el bautismo se escuchó, este es mi Hijo en quien me complazco. Ese es el Hijo amado, escúchenlo. Es este Hijo a quien nosotros necesitamos escucharlo. Necesitamos poner las orejas bien atentas. Ese Hijo que nos viene a manifestar quién es el Padre. Y Él es el que nos viene a revelar todo lo que el Padre quería darnos a conocer. Porque Él es el Hijo primogénito de la misma naturaleza del Padre. Y hay que escucharlo al final de cuentas. No solamente oírlo, escucharlo, meditarlo. Es esa maravilla, al final de cuentas, de un Dios que se nos revela. Y ahí este mensaje es para ti. En este tiempo de Cuaresma, la invitación es a ser más atentos a la palabra de Dios. Hay tantas palabras que escuchamos que no dan sentido. La única palabra que da sentido, que da vida, es esa palabra eterna del Padre Jesucristo, el Señor. Esa palabra que está dentro de nosotros ya. Por eso cuando escuchamos su palabra y cuando pensamos a buscarla, gozamos con ella, nos emocionamos. Pero si no escuchamos esa palabra, como el niño que escucha la voz de la mamá y se alegra porque está la mamá ahí cerquitas. Debiéramos así nosotros también alegrarnos, brincar, vibrar, porque esa palabra está bien cerca de nosotros. Acércate al Señor. Él nunca nos dejará solos. Hoy es domingo, recuérdate, hay que ir a misa para que vayas y comulgues. La Eucaristía es el grande sacramento que Jesús nos dejó. No podemos no comulgar, no podemos no ir a misa. Así es que no te hagas a misa. Nosotros aquí en San Leo tenemos 6 misas, 4 en español a las 8:30, 8 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde, y en inglés a las 7 de la mañana y 11 de la mañana. Para que vayas, trae tu mascarilla. Vamos a misa, ya es el tiempo. Terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Buen domingo y nos vemos en misa, por favor. Gracias.